Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas al Salón del Instituto Miguel Altuna de Vergara. Hemos preparado aquí esta sesión para explicar el desarrollo de la iniciativa Debagoiena 2030, la iniciativa Debagoiena 2030. Profundiza en el desarrollo comunitario del territorio. Es una red abierta de colaboración que busca impulsar una transformación hacia un Debagoiena inteligente, inclusivo y climáticamente neutro para el año 2050. Se trata, por lo tanto, de una iniciativa orientada a los retos comarcales en un futuro próximo. El proyecto sitúa su mirada en el marco de los ODS, es decir, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Pero por qué ha surgido? ¿Qué se ha hecho en este proceso hasta ahora y cómo va a desarrollarse de aquí en adelante? Bien, trataremos de explicarlo y detallarlo en esta próxima hora y para ello hablaremos con los protagonistas de esta iniciativa. Y no solo eso, sino que además también hemos preparado unos vídeos, hemos recogido en ellos las opiniones de la ciudadanía, las palabras de los promotores y también las de los protagonistas de esta iniciativa. Para comenzar veremos un breve vídeo en el que se explica la base de este proyecto. En un minuto estamos aquí. Debagoiena 2030 es un proyecto que mira al futuro desde una perspectiva abierta. Quiere reunir a distintas instituciones y agentes para trabajar por un objetivo compartido. Instituciones públicas, empresas privadas, cooperativas y agentes sociales. Este proyecto desea lograr un futuro basado en la cooperación. Porque desde hoy tenemos que responder a retos complejos generados por la emergencia climática o por la digitalización y también a los grandes retos existentes en el ámbito de la igualdad y de la inclusión. Porque en Debagoiena, si unimos a los distintos agentes, seremos más fuertes. Y porque hay que adelantarse juntos a los retos. Debagoiena, mirando al futuro. Bien, ahí habéis visto una breve presentación del proyecto. La presentación oficial de la iniciativa se realizó el 1 de octubre, donde se reunieron las 13 entidades que componen la comisión de gobierno del proyecto. Se trata de entidades promotoras de distinta naturaleza, sean públicas, privadas o cooperativas. ¿Y por qué? Porque es importante para ellos formar parte de una iniciativa así. Vamos a preguntárselo.
egin behar dugula sareak sortuz, ez? Eta horren oinarrian egontzan, bai 2016an Foru Aldundiak martxan jarri zuen ekimena, hau da, etorkizuna eraikiz, ez? Eta filosofia berbera du nire ustetan Gipuzkoa 2030, ez? Alde horretatik gure babesa ematea ezinbestekoa da, azken finean guretzako oso garrantzitsua da, hori ere zabaltzea beste eskualdetara, ez? Horren azpian dagoen ideia bat izango litzake, komunitatearen aktibazioa, ez? Dauzkagun erronkei aurre egiteko, eta diputaziotik lurralde mailan etorkizuna ikizekin, hori ere bilatzen dugu, ez? Muy bien, el Ayuntamiento de Arrasate, el Ayuntamiento de Vergara, Ulma, Garaya, Grupo Mondragón, Mondragón Unibertsitatea, Saiolan y Aguirre Lehendakaria Center forman el grupo promotor de la iniciativa. Enseguida presentaré a los compañeros y compañeras que tengo a mi lado. Antes quisiera indicar que es posible realizar preguntas a través del canal de YouTube o escribiendo a comunicación@debagoyena2030.eus. También os agradeceríamos que respondierais al formulario que hemos preparado, porque es importante para nosotros recoger las opiniones de la ciudadanía. En labur.eus/de2030 Saioa. Bien, os animo, por lo tanto, a responder a ese formulario. Y ahora sí, buenas tardes a los tres. Elena Herrarte, coordinadora general de Debagoiena 2030, Onintza Legorburu, trabajadora y miembro de EMUN y de Debagoiena 2030, e Igor Orteta, miembro del Centro de Investigación Lanqui de Mondragón Unibertsitatea y también del proyecto Debagoiena 2030. Elena, empezamos contigo. En los vídeos han destacado algunas ideas, especialmente dos. Por una parte, los retos de futuro, que ya son retos de presente, y la cooperación. Y esas son precisamente las dos ideas principales en las que se basaría la iniciativa de 2030. ¿No es así, Elena? Sí, claro. Y para responder a esa pregunta me gustaría aportar un dato. Si todas las comunidades del mundo vivieran como vive Debagoiena, necesitaríamos 2,5 planetas. Entonces eso explica muy bien y refleja muy bien cuál es la naturaleza y la dimensión de nuestros retos. Y luego hay otro elemento, que sería que estamos viviendo por encima de los límites del planeta. Llevamos ya tiempo así y es urgente, por lo tanto, darle la vuelta a esta situación, porque si no lo logramos en los próximos años, sin duda, el futuro de la sociedad y del ecosistema estará en riesgo, pero ya a un nivel muy elevado. Por lo tanto, como bien has dicho, Miren, y justo estábamos comentando esto, ya no son retos de futuro, son retos de presente. Están aquí, están ahora, y por lo tanto es imprescindible plantarles cara a estos retos. Hay que decir también que no solamente son retos relacionados con el cambio climático los que tenemos en nuestra comarca. Debido a las tendencias de los últimos años, vemos que en el ámbito social también han surgido nuevos retos que tienen que ver con la migración, etcétera. Por lo tanto, todo eso junto ya está cambiando nuestra vida y ya está cambiando nuestro modelo. Por lo tanto, como he dicho, estos retos están aquí y ahora, y es imprescindible y muy necesario darles solución, y darles una solución rápidamente. No es casualidad que nuestro proyecto tenga ese objetivo, ese horizonte de 2030, porque está muy relacionado con el hecho de que los próximos 10 años van a ser determinantes a la hora de lograr una transformación profunda, y por eso hemos querido apostar por este nombre de Debagoiena 2030, porque nos parece una fecha clave. En segundo lugar, subrayar la idea de la cooperación. Sin ninguna duda, la cooperación es
el camino, la estrategia o la mejor forma, si no la única, de enfrentarnos a estos retos, porque son retos muy complejos, el del cambio climático, etcétera, y también en el ámbito social, y por lo tanto hay retos que desde luego resultan transversales y son comunes a todos los ámbitos y sectores. Por lo tanto, es imprescindible, a la hora de buscarles una solución, también tener en cuenta los distintos sectores y aunar esos sectores. Por lo tanto, la cooperación es imprescindible. Igor, buenas tardes. Hemos dicho que la complejidad de la sociedad es una dificultad que tenemos como sociedad en este momento para responder a los retos del futuro, impulsar la transformación. ¿Qué significa eso? Sí, bueno, yo creo que de alguna manera esa complejidad es una característica actual, no solo a nivel político, social, etcétera, sino que es algo que puede observar cualquier ciudadano o ciudadana. Es una percepción, todo es mucho más complejo que antes. Hay que tomar decisiones en situaciones cada vez de mayor incertidumbre. Entonces, eso genera una mayor complejidad. Eso es así en la actualidad. Si miramos hacia atrás y tenemos en cuenta las políticas públicas, veremos que la sociedad también es más predictible. Eso también genera unos esquemas determinados. Por ejemplo, unas proyecciones a medio plazo con el establecimiento de unos objetivos. Para lograrlos se ponen en marcha unas políticas públicas con unos medios y luego se ejecutan pues todas esas políticas, esos caminos que se deciden. Y luego, cuando ya finaliza el plazo, se realiza una evaluación del nivel de logro de los objetivos y vuelve a empezar este ciclo. Entonces, yo creo que tenemos una forma de funcionar muy lineal. Nos damos cuenta de que esto es así, Elena ya lo ha dicho, realmente todo está mucho más interconectado, de repente surgen factores y aparecen factores que no preveíamos y lo ponen todo patas arriba. Y esa es una de las características de estos retos. No sabemos muy bien de quién es la responsabilidad, no sabemos cómo ubicarnos, hay veces que ocurren cosas fuera de nuestro ámbito de acción. Por lo tanto, yo creo que todo eso pues, viste esa imagen y conforma esa imagen de complejidad que he mencionado. Yo creo que todas esas características están ahí. Y como he dicho al principio, esta crisis de la COVID puede haber sido en un principio una crisis muy centrada en lo sanitario, pero ahora tiene impacto sistémico también. Por lo tanto, es un buen reflejo de esta complejidad. A la hora de buscar soluciones también se ve que no se puede solucionar este problema a través de soluciones simples y lineales. La mera tecnología no nos va a salvar. Necesitamos una respuesta también compleja ante este complejo problema. Tiene mucho que ver con los valores, con el comportamiento, la actitud de la ciudadanía, etcétera. Por lo tanto, todos esos elementos se van poniendo en marcha en esta crisis de la COVID. Por lo tanto, yo creo que una idea principal en el proyecto Debagoiena 2030, y es que es evidente y obvio que en estas sociedades complejas se ha terminado ya un modelo, es decir, ese modelo basado en una política integral, de un único eje, ese modelo ha quedado envejecido ya, obsoleto. Ahora necesitamos un modelo basado en la colaboración y la ciudadanía ya entiende que ante estos ataques y ante estas crisis, pues necesitamos esa solución o esa cooperación, hay que llegar a acuerdos compartidos, es decir, hay que saber también desde las instituciones qué piensa la ciudadanía. Entonces yo pienso que tenemos ahí unas filosofías que desde luego hemos asumido en el proyecto Debagoiena 2030 y que hemos puesto en marcha a través de la experimentación. Sí, siendo esa la situación, esta iniciativa trabajará un modelo adaptado a esas necesidades y a esas dificultades
¿Qué es lo que va a permitir lograr el objetivo de Bagoyena 2030? Sí, ese es el objetivo. En ese complejo contexto que ha mencionado Igor, tenemos una gran incertidumbre. Vivimos un momento histórico, como ha dicho Igor, hay muchas variables, por lo tanto, desde luego, tenemos que tener en cuenta muchas cosas y tenemos que aprender a remar en ese mar de incertidumbre, en ese contexto tan complejo. Entonces, nosotros no tenemos tampoco una propuesta perfecta de momento. Tenemos ideas que nos parecen claves y estamos ahora experimentando al respecto y estamos construyendo una propuesta al respecto, pero no vamos a tener capacidad en el corto plazo, igual en el medio y en el largo tampoco, de formular una solución ideal y perfecta. Lo que estamos haciendo es aprender haciendo cosas y aprender a lo largo del camino. Entonces, esas ideas clave que he mencionado, pues las hemos obtenido de la escucha comunitaria. La primera sería esa necesidad de una dirección compartida. Es decir, tenemos que gestionar muchas cosas, no vamos a encontrar el camino adecuado en la primera, pero sí necesitamos una dirección, un norte que compartimos. Entonces, no se trata tanto de formular un proyecto perfecto, sino que cada una desde su ámbito pueda aportar líneas interesantes y claves para seguir todos juntos en esa dirección que compartimos. Otra contribución que queremos hacer en el proyecto de 2030 es generar las condiciones necesarias en la comarca con todas estas dinámicas que ya existen. Aquí, por ejemplo, tenemos las cooperativas, la ciudadanía, las empresas privadas. Hay distintos sectores, hay distintos elementos que nos van a ayudar a, desde luego, aprovechar esta riqueza que tenemos en la comarca en términos de conocimiento y de elementos que compartimos. Entonces, entre esos agentes, entre esas experiencias, esos conocimientos, lo que tenemos que hacer es aprovechar todos esos puntos fuertes. Otro elemento clave sería la innovación. Ya sabemos que hemos sido capaces de formular una dirección común. Queremos aumentar el conocimiento que tenemos, pero desde luego va a ser difícil en este momento dar con las soluciones aquí y ahora para lograr esos objetivos. Pero vamos a tener que crear, igual no de cero, no a partir de cero, pero sí tenemos que crear todas esas soluciones. Tenemos que hacer ese ejercicio innovador, una innovación además a la que no estamos tan acostumbrados. Tenemos que generar dinámicas y tenemos que generar iniciativas transdisciplinares para permitirnos llevar a cabo ese ejercicio de innovación que necesitamos. Y Igor también ha mencionado algo de esto. No vamos a poder responder a los retos solamente con soluciones tecnológicas. Vamos a tener que crear soluciones que tienen un ingrediente y un componente tecnológico, pero también tienen elementos de políticas públicas, por ejemplo, que tienen que ver con los sistemas de valores, con las personas, elementos culturales, etcétera. También vamos a integrar las actividades económicas, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que tenemos que generar espacios, dinámicas, posibilidades para que distintas personas juntas puedan crear ese camino y avanzar en ese camino. Y esa sería otra de las claves. Otra sería, teniendo en cuenta esa complejidad, esa realidad tan compleja, pues tenemos que lograr un enfoque lo más abierto posible a la hora de realizar un diagnóstico. Si lo hacemos de manera colectiva, si tenemos esas miradas desde ámbitos del conocimiento diferentes, vamos a llegar a algo mucho más interesante. Mencionaría muchas ideas más que Igor también ha apuntado. La apertura, por ejemplo, de Bagoyena 2030
quiere ser una dinámica que una la comarca, que genere una red en la comarca. Entonces tiene que haber cabida, por lo tanto, para todos los agentes existentes. Y entonces poquito a poco van a ir surgiendo posibilidades, porque hoy desde luego no vamos a poder responder directamente a todos los retos que tenemos, vamos a tener limitaciones, pero desde luego esa apertura nos va a ayudar más. A mí me parece una clave importante para lograr una gobernanza colaborativa. No solamente desde una mirada filosófica, sino también desde un punto de vista de la capacidad de realización, de materialización de todo esto. Igor, el proyecto de Bagoyena 2030, como su nombre indica, ¿tiene relación con los procesos que se están produciendo a nivel internacional? Sí, yo creo que esa es su vocación, la de conectar en general con la tendencia existente a nivel mundial. A nivel local se están produciendo unas transformaciones y unos cambios, pero no se producen de manera aislada, responden a unas tendencias generales. Entonces, por lo tanto, sí que hay una relación con una nueva agenda. Se habla de la digitalización de la economía, del cambio climático, del envejecimiento de la población. Se habla del futuro del trabajo. Y yo creo que en la base de todo esto está básicamente el hecho de que vienen cambios disruptivos y esos cambios vienen. Yo creo que no sería exagerado decir que en una década, como consecuencia de esos procesos, vamos a conocer un nuevo valle, una nueva comarca en realidad. Entonces, yo creo que en cierto sentido Debagoiena 2030 quiere prepararnos para eso. El asunto es lo que he comentado, ¿no? Que el cambio viene. Eso es un hecho y lo que está en cuestión o en duda todavía es qué tipo de cambio va a ser. Y ahí tenemos dos posibilidades. Puede ser un cambio desordenado, con cada vez una lucha más feroz por los recursos cada vez más escasos, donde la cohesión social y este bienestar general que hemos vivido pues nos llevan hacia otra sociedad, o, por otra parte, puede ser un cambio hacia una transición más justa. Yo creo que eso es lo que nos toca como sociedad. Ese es uno de los principales retos que tenemos por delante como sociedad. Este valle en su momento pues fue capaz de responder en términos innovadores a los retos existentes, como digo, en el pasado, basado en la justicia social y en el desarrollo económico también, por supuesto. Se pusieron en marcha iniciativas muy interesantes, como el movimiento cooperativo, por ejemplo. Pero también sabemos que esas soluciones de entonces pues no van a ser suficientes para estos nuevos retos. Los retos son diferentes, responden a otras lógicas y en ese sentido mi percepción es que la inercia es una mala solución en cualquier caso. Podría ser muy bonito pensar, ¿no?, que aquí siempre va a haber industrias importantes que ofrezcan un trabajo digno, aprendiendo lo mismo y de la misma manera que siempre. Y de esa manera pues podamos desarrollar una vida digna, con unos puestos de trabajo dignos, de la misma manera que hemos hecho hasta ahora. Es decir, que vamos a poder continuar como hasta ahora. Pero la evidencia nos dice que no va a ser así, que esa inercia no va a ser así, porque si continuamos dentro de esa línea, pues llegaremos a un declive. Por lo tanto, yo
creo que ese es el reto de Bagoyena 2030. Lo que tiene y lo que quiere hacer, desde luego, es enfrentarse a este reto. Es una fase todavía muy incipiente, pero creo que hemos sentado unas bases interesantes en dos aspectos, porque hemos puesto en la mesa una nueva agenda, por una parte, y queremos garantizar las condiciones para que en el futuro tengamos una sociedad también del bienestar, y en segundo lugar estamos intentando realizar propuestas sobre cómo avanzar en ese nuevo camino. Muy bien, muchas gracias. Como he dicho antes, este proyecto comenzó a dar sus primeros pasos en 2019. Ya llevamos un tiempo en marcha, por lo tanto, y nos gustaría saber cuáles han sido los pasos que se han dado hasta ahora. Elena. Sí, bueno, hemos trabajado principalmente en dos frentes. En primer lugar, hemos intentado trabajar para unir los distintos agentes del Valle, compartiendo con ellos nuestros objetivos, también escuchando sus puntos de vista y sus necesidades. Entonces, como has mencionado, entre los promotores hemos desarrollado una junta directiva con muchas reuniones interesantes en las que hemos intercambiado conocimiento y hemos empezado a esbozar ese norte común que mencionaba antes, ¿no? Esa dirección común, y poquito a poco hemos ido acordando un poquito el terreno de juego común en el que vamos a movernos. Hemos definido cosas que pueden consultarse, desde luego, en la página web que has presentado. Y, como digo, esa ha sido una de las líneas en las que hemos trabajado desde esa firma inicial del 1 de octubre. Y, por otra parte, para responder a las preguntas que he planteado antes, pues hemos visto que tenemos que cumplir distintas funciones, y para ello necesitamos una metodología, necesitamos herramientas y necesitamos un equipo que saque adelante todo esto. Entonces, en este año y pico contamos ya con una comisión técnica formada por distintos agentes como EMUN y Mondragón Unibertsitatea, Goiena también está como grupo de comunicación, Saiolan, etcétera. Y lo que estamos haciendo es, de alguna forma, es definir, diseñar una propuesta. Y en ese sentido, pues el primer trabajo realizado es un diagnóstico a nivel de valle, de comarca, identificando los distintos perfiles de personas y la mirada que tienen a la hora de entender estos retos a los que nos enfrentamos. Muy bien. En debagoyena2030.eus podéis consultar toda la información relativa a este proyecto. Onintza, buenas tardes. Eres miembro de EMUN, como ya hemos dicho anteriormente. En ese proceso que se puso en marcha en 2019, se entrevistaron a distintas personas de Debagoyena para conocer la realidad existente y también para conocer las inquietudes, las necesidades de la ciudadanía en general. Ese trabajo corrió a cargo de miembros de EMUN como tú, por ejemplo, también de Txatxilipurde y de Lanqui. Por lo tanto, conoces desde dentro este proceso. ¿Por qué es importante este ejercicio de exploración y cómo se realizó, cómo se llevó a cabo? Onintza. Bueno, Elena y Igor ya lo han comentado brevemente. La escucha se realizó para conocer esa sociedad tan compleja en la que las de exploración generales. Por un lado, hemos estado con la ciudadanía, con personas, hemos realizado 100 y pico entrevistas individuales y también en grupo. Y posteriormente hemos sacado algunas conclusiones. Y para contrastar esas conclusiones hemos realizado también algunas sesiones
adicionales. Por otro lado, también hemos estado con diferentes agentes clave de la comarca, personas de distintas empresas, de la administración, etcétera. El objetivo, en este caso, era conocer la fuerza de transformación existente en nuestra comarca y saber dónde están ubicados esos agentes clave y en qué están trabajando en la actualidad, en qué proyectos están trabajando en este momento. Supongo que para vosotros ese proceso también haya sido muy enriquecedor, ¿no? Seguro que habrá cosas que os hayan sorprendido. ¿Habéis aprendido en el camino? Sin duda, ¿no? Sí, claro, ha sido un proceso muy enriquecedor. Hemos trabajado en grupo, Lanki, Emun y Chachilipurdi, y la mayor parte de los entrevistadores somos de este valle. Por lo tanto, para mí, desde luego, y para el resto, ha sido una forma de conocer el propio valle, porque desde luego había muchas cosas que yo personalmente no conocía, y eso ha sido muy interesante, saber de la actividad existente. Por otro lado, también hemos tenido la oportunidad de entrevistar a gente que vemos que está muy alejada de nosotros en su forma de pensar, por ejemplo, y desde luego yo como Onintza, como persona, como entrevistadora o como exploradora, ¿no? Con esas gafas de exploradora, pues voy cambiando, y ese proceso de aprendizaje desde luego es muy enriquecedor. Muy bien, y en ese ejercicio de exploración preguntasteis, entre otras cosas, cuáles son los retos de nuestra región y cuáles van a ser en el futuro próximo. Nosotros hemos salido a la calle también y hemos hecho esa misma pregunta. Vamos a ver qué han respondido. Ronca. Asko dira, ¿eh? El reto es el cambio climático. Eso es una vergüenza. Azken urtietan hobetu ez dauin, txarrera batez behin da, orduan nik uste erronketako bat hori izango zala. Bai mundu mailan eta Debagoienan baita. Berdintasuna, ez? Danok eskubide berdinak izatiaren aldeko erronka bat. Populazioaren zaharketa. Gaur egun pandemia, koronavirusa. Niri ontxe bertan gehixen kezkatzen duzten gai bat da musikari moduan kulturan esparra da. Hainbat nabarmenduko nituzke, ezta? Baina egisa esan azken aldixen bolo-bolo da bien bat, larrialdi edo aldaketa klimatiko izan daitxekela, ezta? Pues para mí es que cada persona por sí misma ponga su granito de arena en plan positivo hacia el prójimo y hacia la humanidad. O sea, si haces el bien para ti, hacerlo el bien para el prójimo, y eso va a repercutir en todo lo que es la naturaleza y en todo ser humano. Ez pandemiak erakutsi dizkun bezala, eta nik irakaskuntza ikasioten horretan bebai, etxetik lan itxerakoan eta nik uste dut teknologien erabilera eta informazio eta komunikazio tresnauen erabilera nik uste dut nahiko eskasa dela, ezagutza aldetik batez be, nik uste dut ez da irakasleak ez garela prestauta klase bat etxetik eramateko, eta nik uste dut zentzu hortan, eta alderde hori kontuan hartuta, irakaskuntzan alderde hori kontuan hartuta, nik uste dut lan egiteko da dagoela, beste askon artean. Etxetik hasiko beharko ginake lanian, ez? Emakumeen berdin, emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna, arrazakerian arteko berdintasuna, hezkuntza eskubidearen berdintasuna, eta, arlo publikoari garrantzia handia ematea da niretzat garrantzitsua. Denok eskubide berdinak izateko, bai osasungintzan, bai hezkuntzan, eta danian. Oin bueltatzen hasi garela, normalidadera, zelan geratu da atzian kulturako esparru hau, ez? Eta gixatan kezkatzen hau, eta gustatuko jaten hori behintzat lehengo kulturara bueltatzea eta jentiak postu bat itxia, jentiak, gobernuek, ez, batez be. Gure responsabilitatea da, baina gero bai, politika eta guztot enpresa
munduan be bai, faktore oso importante bada euren esfortzua be eskertuko zilitzakela, ez? Eskenien geure eragina txikixa da, baina enpresa handi batek politika arloan gizakixaren, barne sartzen den asuntuen, uste dut nire ikuspuntua da eurek erabaki gehiago daukiela. Bueno, ni hasiko nintzen gutxio konsumitzen, osea, eta bai dago gauza asko bigarren eskukuap erabili leizke, berriziak izen biherrian, eta gauzakin iraunkorra bai, gehiago iraunteko eta gutxio konsumitzeko. Pixka komunitate bezala jokatu. Azkenian, birziklapena bai da, baina normalakoak itxen badu birziklapena ez goia sinora. Azkenian, bai etxietan, enpresetan, erakunde publikoetan eta lekudanetan birziklatzea adibidez. Nik uste dut, hezkuntzatik enfokau biharreko gai badala, ezta. Proiektu amankomun bat izan beharko litzakela, ezta. Lehenengo eta ben txikitatik hasi, eta balioetan estia gure ikasleak, ezta, neskamutikoak, eta gero norabide berdinean baloratzea inpaktu horiek daukien eragina, eta hortik doitu inbiharreko hobekuntzak eta enfoke berdinetik, ezta. Egisa da hemen inguruen baserri asko da zela eta jentia oso kotxiakin asko ibiltzen dela. Alde batetik bestera, nik nire kotxia dauket, beste batek bere kotxia dauke, eta zentzu hortan oso individualki jokatzen dugu, ez? Bakoitza bere kotxiak indoia nahi dauen lekura, baina, bueno, egongo zangoai jartzea beste medio batzuk? Distantzia txikixa die eta denporak ez die asko, orduan. Kotxea mugitzea betik askoz komodo da, baina nik uste bultzatu imiako zara garraio publikoa. Nire realitatik hasitza, nik uste askotan nahiko hipokritak faltzoak izan algara, askotan esaten da. Eta nik birziklatzen dut, ez? Baina askotan daukatzen zinua apoiatzen dugula eta olako ekimen hortan laguntzen dugula, baina gero benetan ikusten da gizarte moduan ez dala bihar beste itxen, ez? Orduan nik uste dut zentzu hortan bai, ez da, bisibilizabia gai batzuk diela. Hombre, yo personalmente sí intento reciclar siempre, ¿eh? El resto de las personas, pues habrá de todo, yo creo que habrá de todo, porque hay gente de todo en este mundo, ¿no? Pero cada uno debe de concienciarse por sí mismo, o sea, es que si no le ponemos un granito de arena, cada persona, ¿qué va a pasar aquí? Baina lan saia dugu, ez da URS izango. Uste danon lana dela, baina ezken nien uste lehen haitxetuko bezala oso, danon gure lana, politika arluan, enpresa izuna, uste danon lan handi badala eta ez da erreza izango, baina, bueno, esperantza beti eduki bida eta uste dut danon eragine bitartez, gauzako betokuten bian. Nik uste dut mundu mailan krisi handi baten aurrean gazela, ezta? Eta nik uste dut krisi handixetan erantzuna be handixak eskatzen ditxula eta erronka handixetan hezkuntzak nik uste dut zer esan handixa dakola. Bueno, nik uste aldatu behingo dela, inoiz ez ginen pentsatzen pandemia bat helduko zela eta gaur egun maskariekin egongo ginela. Nik uste aldaketa bat bai egongo zela, enez aditua alderdi hortan, baina eta ezin nahi esan ze aldaketa egongo dian, baina bai, egongo diela seguru, eta aldaketa ondixak izango diela baitza. Muy bien, pues yo creo que en el vídeo han salido claves interesantes, la inclusión, la igualdad, el cambio digital, la cultura, etcétera. Pero desde luego la emergencia climática y la sostenibilidad, no sé, Onintza, esa también fue una de las preocupaciones que surgió en el proceso de exploración que has comentado anteriormente. Pues la verdad es que se comentaron muchísimas cosas. La emergencia climática como tal no se mencionó mucho en esa fase exploratoria, pero tiene su peso, claro. Y sí que hay un colectivo o un sector en la comarca que está muy preocupado por el tema ecológico. Y por lo tanto, a pesar de que la mayor parte de la ciudadanía pues no ha entrado en el tema de la emergencia climática, yo creo que es un gran reto que requiere una solución inminente. El cronómetro ya está en marcha.
Por lo tanto, hay que darle respuesta. Un tema que se comentó mucho fue el tema del empleo, y no solamente entre los jóvenes, sino también entre personas entrevistadas de mayor edad. Se mencionó el trabajo, el empleo, la incertidumbre, el cambio que se ha producido en el entorno laboral. Y luego, como hemos oído en el vídeo, la igualdad en un sentido más amplio entre géneros, en cuanto a diversidad cultural. Yo creo que esos son los dos temas principales, los dos temas que más han salido y que suponen el mayor reto: el empleo y la igualdad. Después de este proceso de escucha realizado en 2019, elaboramos un informe amplio y el resumen de ese informe también está disponible en la web que has comentado anteriormente. Por lo tanto, invito a cualquier persona interesada a que lo consulte en debagoyena2030.eus. Ahí está toda la información disponible, os animamos a que la consultéis. Muy bien, esta crisis generada por la COVID-19 también ha afectado muchísimo en nuestras vidas. Y, de hecho, también se ha realizado un ejercicio de escucha, de exploración específico relacionado con este tema, ¿no? Sí, por supuesto, la vida nos ha cambiado totalmente y ese informe de la exploración realizada en 2019, pues ya lo cerramos, lo elaboramos, pero cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta de que, desde luego, había que explorar también este tema, porque no podemos actuar como si esto no estuviera ocurriendo. Y, por lo tanto, ese ha sido el objetivo de entrevistas que hemos realizado en la calle, también entrevistas cortas, cuestionarios online, pusimos un canal específico para el colectivo joven y para recoger sus opiniones. Y luego, bueno, pues cuando llegó la COVID también se pusieron en marcha nuevas iniciativas. Entonces, también nuestro objetivo con todo este proceso ha sido, pues, conocer precisamente qué proyectos han surgido, como redes de vigilancia, iniciativas que se han impulsado desde el sector terciario, empresariales, etcétera. Y, por lo tanto, pues de esta manera hemos querido saber qué palancas se han utilizado en todas estas iniciativas. Como conclusión general, diré que respecto a los principales temas mencionados en el cuestionario o en la escucha de 2019, el tema que más se ha mencionado en esta segunda ocasión ha sido el del empleo. ¿Por qué? Pues porque hay gente que ha perdido el trabajo, que se ha quedado en el paro o que tiene un ERTE. Entonces hay más miedo respecto al trabajo, el trabajo en el presente y, desde luego, también en el futuro, en cuanto a la incertidumbre, ¿no?, generada, y también las diferencias sociales que se han generado. Por lo tanto, esos son temas mencionados junto, por supuesto, con el tema de la salud, como no es de extrañar en una situación de pandemia. Sí. Por lo tanto, en esa escucha de 2019 quizá no apareció de manera tan clara, ¿no?, la emergencia climática, pero en este último vídeo sí que hemos visto que genera preocupación. Elena, este proyecto está muy centrado también en la emergencia climática, porque es un ámbito prioritario. ¿Por qué? Bueno, pues porque, desde luego,
existen muchos retos relacionados con la emergencia climática, está claro. También en el diagnóstico que hay muchos retos provenientes del problema climático que vivimos. Entonces, nuestro proyecto de Debagoiena 2030 quiere, desde luego, cumplir una función que nadie más va a cumplir. Y en este sentido, el cambio climático requiere una respuesta urgente y, por otra parte, vemos que también a la hora de darle una respuesta, pues nos falta una estrategia o un sujeto que articule esa lógica. Y nosotros creemos que este proyecto de Debagoiena 2030 puede cumplir esa función relacionada con esta nueva agenda que ahora tenemos, porque esta comarca requiere construir nuestro propio posicionamiento. Igor, ¿y qué oportunidades ves en esta respuesta conjunta a los retos que tenemos? ¿Se dan las condiciones necesarias en Debagoiena? ¿Hay tradición al respecto? Bueno, yo creo que en Debagoiena sí que tenemos las condiciones para llevar a cabo una experiencia piloto avanzada. Es decir, mencionaría, en primer lugar, que en este valle sí que hay una construcción de ciudadanía potente, no solamente en los movimientos ciudadanos o sociales, sino también es algo que se ve, ¿no? Que se respira en el ambiente, esa cultura, que se ve en la cultura empresarial, en las cooperativas, pero también a nivel municipal, ¿no? Y entre las personas que trabajan a nivel municipal. Yo creo que sí existe esa filosofía con vocación de ayudar a la ciudadanía o a la sociedad. Y por otra parte sí que diría que todo eso nos genera una comunidad muy potente, es una herramienta de verdad muy poderosa. Yo creo que tenemos nuestras propias características como valle, creo que la industria es potente, tenemos una red empresarial diversa, potente también, tenemos las universidades, hay centros de investigación, por lo tanto, contamos con distintos elementos. También tenemos una sociedad civil organizada, una sociedad bastante activa. Y yo creo que esa combinación, pues desde luego, justifica esa conclusión a la que hemos llegado, que he comentado antes, ¿no? Aquí tenemos ya una experiencia que nos va a permitir probablemente generar buenas condiciones. Es también cierto que últimamente tenemos, en las últimas décadas sí que ha habido otras tendencias. Nosotros al final somos hijos e hijas de nuestra sociedad. Y pues parece que tenemos esa percepción de que vivimos bastante bien, de que quizá tampoco haya que implicar tanto a la comunidad para sacar las cosas adelante, porque esto funciona. Entonces sí que hay, desde luego, esa sensación de que cada agente está dentro de su burbuja, dentro de su ámbito, y que esa perspectiva comunitaria, esa visión comunitaria, pues se ha diluido un poquito y que cada uno pues está en su compartimento. Yo creo que estos retos requieren otras lógicas. Necesitamos ese músculo comunitario, tenemos que reforzarlo. Por lo tanto, y además yo creo que hay que desarrollar esos potenciales que tenemos, ¿no? Creo que necesitamos poner en conexión todas esas herramientas que ya existen en la comunidad para poder enfrentarnos a estos retos que tenemos por delante. Yo pienso que Debagoiena 2030 sí que va a ayudar mucho, va a ser una inyección muy potente. Sí, Debagoiena 2030 nos da la dimensión, la escala espacial y también temporal. Este proyecto está también relacionado con el movimiento, con movimientos internacionales. ¿Tendrá esa dimensión internacional? Sí, claro, desde luego. Nosotros nos hemos centrado en el impulso de un proceso de transformación local, pero también esto está muy relacionado con el nivel internacional y con todo lo que está ocurriendo a nivel internacional. Por lo tanto, se trata de retos muy complejos
Y ahí, por una parte, es imprescindible tener en cuenta lo local y cuidar lo local, porque tenemos nuestra propia realidad, nuestras características, y a partir de eso tenemos que generar nuestras propias soluciones. Por supuesto, no todas esas soluciones van a ser exportables, no van a ser aplicables en un mundo homogéneo, por supuesto, pero desde luego sí que podemos generar un conocimiento común y en ese sentido, pues seguramente en otros países haya pasos adelante y haya iniciativas que resulten interesantes, soluciones que resulten también aplicables en nuestro caso. Por lo tanto, desde el principio de este proyecto hemos intentado, desde luego, trabajar con iniciativas y proyectos que ya existen a nivel europeo, y me gustaría mencionar, por ejemplo, una muy buena relación, una alianza muy buena, muy positiva que hemos logrado con Climate Kick, una cooperación con el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para poder responder al cambio climático desde las universidades, los centros de investigación, las empresas, lo público, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a nivel europeo ya se va generando un movimiento, una dinámica muy interesante, y nos parece, por supuesto, que nosotros tenemos que estar conectados con todo eso como comarca. Y destacaría aquí tres cosas. Por una parte, a través de esa comunidad estamos aprendiendo mucho más sobre la complejidad, sobre la metodología, las herramientas que podemos necesitar. Por otra parte, destacar también lo que ya hemos dicho, que como nosotros estamos trabajando aquí, pues estamos trabajando con otra comarca italiana, otra de Polonia, etcétera. Entonces vemos que hay líneas de trabajo ya generadas y estamos llegando, o allí en esos países están llegando a soluciones que, bueno, quizá de alguna forma adaptadas podamos nosotros también traer aquí y aplicar aquí. Y al revés, viceversa, por supuesto, cosas que se pueden estar haciendo aquí, podemos exportarlas allí y podemos darles facilidades o acelerar su proceso para lograr esa transformación profunda a nivel europeo. También, por supuesto, destacaría las líneas de financiación que estamos obteniendo desde Europa, que también son una ventaja importante. Muy bien, ya casi llevamos una hora de charla aquí. Pensábamos terminar en una hora, pero todavía nos falta una parte y por eso me gustaría despedir a Igor y a Onintza por todas las explicaciones que nos habéis dado. Quedaos por aquí porque puede que después haya preguntas y que quizás sean para vosotros. Me gustaría que Elena se quedara aquí conmigo y me gustaría presentar a Josu Lizarralde, miembro de Sayolan y también de Debagoiena 2030. Bienvenido, Josu. Sí. Bueno, ya hemos dicho que en octubre se realizó el evento de firma, la firma que da inicio a este proyecto y también en ese acto se creó lo que llamáis portfolio o cartera. ¿Qué es? ¿Qué es ese conjunto de proyectos que conforman la cartera? Bueno, pues me gustaría decir que, como tú has dicho, nosotros trabajamos esa idea de la cartera, el portfolio, no sé, es un término un tanto raro que cuesta transmitir. No sé si es el término más adecuado, desde luego, y eso lo tenemos que plantear. ¿Qué significa? ¿Qué se busca con esta idea? Bueno, el objetivo, o podríamos decir que se trata de unas estrategias y una perspectiva nueva para dar respuesta a estos retos. Es decir, para responder a retos complejos hay que darles respuesta desde ámbitos diferentes, desde perspectivas diferentes. Ese es el objetivo, ¿no? Ahora sabemos que tenemos retos por delante muy complejos, sabemos que son transversales en nuestra sociedad. Entonces, no podemos pretender dar respuesta
respuesta o enfrentarnos a esos retos complejos desde un único proyecto. Entonces, a lo largo de los años se ha apostado mucho por la solución tecnológica para el cambio climático, por ejemplo, y parece que la solución va a venir de ahí. Ha habido inversiones realizadas a nivel mundial para lograr esa solución tecnológica. Entonces, tenemos indicadores que nos están diciendo que no basta con eso. Se trata, por lo tanto, de retos poliédricos y es imprescindible que la solución o las soluciones también lo sean. Entonces, nosotros utilizamos este término, cartera o portfolio, para tratar esto. Vamos a dar un ejemplo para que se entienda mejor. Por ejemplo, si queremos cambiar y transformar el modelo energético de los hogares de nuestro valle, necesitamos soluciones técnicas y tecnológicas específicas que tengan que ver con la eficiencia energética, con el aislamiento de las viviendas, que se adapte a la situación geográfica, orográfica que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Y así podemos desarrollar soluciones adaptadas. También necesitamos generar y distribuir y almacenar, por supuesto, energías limpias. Necesitamos nuevos modelos de gestión, modelos de propiedad, etcétera. Pero ya sabemos que todo eso no nos va a dar la solución que necesitamos. Es decir, nosotros como ciudadanos, ciudadanas, tenemos que tomar decisiones y apostar por esos cambios. Cambios en las instalaciones que tenemos, por ejemplo, cambios para adaptar nuestras viviendas. Entonces, ahí tenemos otros elementos que entran en juego, que son, por ejemplo, la formación, la información, la concienciación. Y para eso, pues, ¿qué necesitamos? Pues quizá los medios de comunicación, a los centros de formación, a las universidades, etcétera, etcétera. Todas esas dinámicas van a ser esenciales y, sin duda, las administraciones públicas tienen también un papel de facilitadoras que jugar en todo ese proceso. Podemos ayudar, impulsar estos procesos a través de la fiscalidad, a través de ayudas específicas para lograr una transformación profunda. Bueno, pues aquí vemos, por lo tanto, que estos retos complejos requieren miradas diferentes y requieren acciones diferentes y propuestas diferentes que podemos desarrollar juntos y que van en la misma dirección, como mencionaba antes. Esa es la estrategia de cartera que nosotros tenemos, esa idea de la cartera que nosotros manejamos. Y por otra parte, como has dicho, en julio se aprobaron los 14 primeros prototipos que vamos a impulsar en este proyecto de Bagoyena 2030. Entonces, el objetivo de esta primera cartera no es lograr un impacto profundo. Cuando moveremos esos 14 prototipos, están relacionados con distintos retos. Ahí hay un nivel de dispersión interesante, pero también están orientados, por una parte, a, desde luego, profundizar, a aprender más sobre la situación que tenemos en Debagoyena. Cada prototipo se relaciona o nos va a permitir profundizar en un ámbito, eso es muy interesante. Y luego, otra característica de la cartera es que no se trata de proyectos aislados, sino que están relacionados entre sí y el objetivo es generar esa dinámica y esa cooperación. Y para ello vamos a necesitar nuevas dinámicas y vamos a tener que pensar cómo estructurar todo esto, desde luego, cuanto antes. Porque, en definitiva, necesitamos un diagnóstico, tenemos que entender los retos, pero luego tenemos que actuar. Y, desde luego, eso hay que tenerlo en mente siempre. Josu, desde Sayolán, ¿eres responsable de estos prototipos? Bueno, dentro de este proyecto de Bagoyena 2030 sí que hemos asumido ese papel de responsabilidad y respecto a esos 14 prototipos. ¿Qué tipo de prototipos son? Bueno, como ha mencionado Elena, lo que hemos querido
es cubrir los distintos ámbitos de la mejor manera posible a través de estos prototipos. Entonces, dentro de la misión del proyecto Debagoiena 2030, pues se quiere lograr un Debagoiena inteligente, climáticamente neutro, y entonces dentro de cada objetivo que tenemos, pues incluiremos distintos ámbitos. Dentro de, o con el objetivo de lograr un Debagoiena inteligente, tendríamos un subobjetivo que sería el empleo sostenible. Y de esa manera pues vamos a ir trabajando la transformación, la digitalización, la adaptación a los nuevos puestos de trabajo en términos de formación, por ejemplo, o qué necesitamos para ser una comarca atractiva para los trabajadores del futuro, o qué ecosistema tenemos que crear para el futuro. Entonces, relacionados con esos elementos tenemos distintos prototipos. En cuanto al futuro del trabajo, pues también tenemos en cuenta el elemento de la inclusión, por supuesto, porque nos parece uno de los elementos más importantes y por eso hay un prototipo que se centra en este elemento, en reflexionar al respecto, en la inclusión de las personas y también especialmente con el foco en el tema de las mujeres. Si en el futuro vamos a necesitar nuevos puestos de trabajo, necesitamos un nuevo modelo educativo. Por lo tanto, dentro de estos prototipos también tenemos otro que está relacionado con esa fase de transición hacia un nuevo modelo. Para llevar adelante todo esto, desde luego, necesitamos la participación de la comunidad. Y hay un prototipo al respecto. Detrás de los prototipos no hay un objetivo económico, eso hay que destacarlo, hay que ponerlo muy de relieve, desde luego. También hay prototipos que tienen que ver con la creación de un hub para pensar o para reflexionar respecto al empoderamiento de la comunidad. También tenemos en cuenta el modelo energético, la vivienda, por ejemplo. Cómo podemos aprovechar del mejor modo posible la energía en nuestras viviendas. Tenemos prototipos que tienen que ver con la economía circular, un par de ellos en concreto, y también otro relacionado con el sistema alimentario que tenemos. Entonces, como Nintza ya ha dicho antes, hemos llegado a unas conclusiones en el proceso de escucha y a partir de ahí hemos ido generando distintos prototipos que van a generar también, a su vez, una dinámica de colaboración para poder desarrollar esta comarca en la dirección que todos y todas queremos. Entre esos prototipos, imagino que no todos están en el mismo punto de desarrollo, pero sí que están todos en marcha. Sí, también hemos querido respetar un poco el ritmo, porque es muy difícil que todos avancen de una manera sincronizada, porque no necesitan profundizar de la misma manera en todas las fases. Uno igual necesita más tiempo en la fase analítica, otro quizá necesite más tiempo en la fase de desarrollo o de aplicación. Depende un poquito de cada proyecto, de la naturaleza de cada prototipo. Hemos visto también que cada agente tiene sus propios ritmos y sus planes de gestión. Por lo tanto, bueno, pues hay algunos que se acaban de poner en marcha, prototipos que se pondrán en marcha en breve. Entonces, ahí va a ser clave esa interacción entre ellos, entre los distintos prototipos. O sea, en lugar de desarrollarlos y llevarlos a cabo de manera individual, con un punto de vista individual, pues hay que conectarlos entre sí. Sí, y desde esa conexión, ¿no? Pues supongo que Sayolan tiene mucho que decir, ¿no? Esa es la función que va a cumplir Sayolan, precisamente de aglomerante. Sí, claro, y para nosotros también es un reto, sin duda.
tenemos experiencia amplia ya de años en proyectos, pero proyectos aislados e individuales. Me refiero a proyectos tanto de personas individuales como de empresas. Pero en este caso el reto principal es que nosotros también nos estamos formando en la generación de este ecosistema. Lo que queremos hacer es entenderlo y ayudar a su creación. Un poco nos requiere un cambio de chip todo esto a nosotros. Bueno, pues muy bien, ya hemos escuchado un poquito de qué trata este conjunto de prototipos, pero vamos ahora a ver un vídeo para que quede todavía más claro. Vamos a ver 4 de estos prototipos en concreto. Debagoiena 30 plataforma barruan, gu bisok, Markel eta Iñakik, Errez Kooperatiba Elkartekoak, gabiz garatzen Tantai Baso Jabe Kooperatiba, eta proiektu edo prototipazio fase honetan ikerketa eta zelabitxeko antolaketa eredu bat landuko dugu, nun basuak modu bateratu baten gestionatzea edukiko duen helburu, beste basogintza eredu bat uztartuz, nun ekosistema zerbitzuak zelabit zentralia hartuko dauden. Ekosistema zerbitzuak batzen dituzte ekosistemetatik, eta kasu honetan basoetatik, zerbitzu ezberdinak. Esaterako egurre, izanaldiez hasixak, izanaldiez ur kalidadia, izanalda xogin metaketa, hain bogan dauen klimaldaketa horren etxeal dauen mitigazio efektua, xogin metaketa horren bitartez. Jakutsi falta bat. Eskerrik asko. Kontua da, Arrasteko udalak ikusten dauela, azkenean paradigma aldaketa baten aurrean gazela, eta eraldaketa bat badatorrela, eta beharrezkoak diezela pausoak emuten, eta pauso horrek emuteko udala izan behar dela, hortan bide lagun eta nolabait errestu egin behar dagoela. Orduan, proiektu honek nahi dagoena da hurbildu energia berriztagarriak, kontsumitzaileetara, etxeetara, norbanakoetara, eta batez ere bizilagun komunitateetara. Eta hor daukagu benetan erronka. Gu Arrasteko udal bezala, proiektu europear baten parte gara, beste Europako sozioekin batera, eta erronka da esandakoa, energia berriztagarri horrek gerturatzea batez ere komunitate horietara. Orduan guk, esrek honen baitzen badaukagu proiektu berezi bat, deitzen dena fotovoltaikoak etxean, eta honekin egin nahi duguna da errestu komunitate baten aukera izatia, teilatuan plaka solarren bitartez energia berriztagarriak ipini, eta nolabait, kooperatiba eredu hori baliatuz, komunitate horrek egitea inbertzioa, eta gero energia hori komunitate bizilagun horretara pasatzea. Eta etxe bizitza bakoitzak eukitzea aukera, bere etxean energia berriztagarri hori eukitzia. Gaur egun horrelako proiektuak badaz, baina batez ere, txaletetan edo baserrixetan edo baina orain diokan nahiko berde dago gu bezala, hirian edo herri handi baten bizi garen dorriak dauzkan edo bizilagun asko dazken eraikinean hori nola egin. Orduan proiektu honek abiapuntu hori dauka eta gure asmoa litzateke proiektuaren azken fase izango litzake nolabait proiektu piloto bat egin eta hori nolabait gauzatu. Modu esperimental batian eta etxebizitza komunitate batian esandakoa, plakak ipini teilatuan eta gero energia hori nola banatu bizilagunen artean eta sobratzen den energia hori ere nolabait beste batzuei saldu edo beste batzuei zela eraman. Horretarako, jurisprudentziaren aldeetik eta gai asko lotu beharrekoak die eta proiektuak dan hartuko da kontutan. Bukaerako pilotu hori, baina baita ere nola egin behar da ibilbide guzti hori. Lau urtetako proiektu bada, eta piloto fase izango litzateke azkeneko urtzea. Lehenengo 3 urteak dia preparazioa. Lehenengo urtia pasatu gendun,
eta momentu honetan, bai HN-arekin eta baita epitermikekin ere hori jorratzen ari gara, Bagoien Herren laguntzarekin, eta esan bezala ere Debagoiena 2030 plataformaren barruan gauz, eta argi ikusten dugu, horrelako proiektu bat abian jartzeko ezinbestekoa dela eragileen laguntza, eta jakintza daukien hoien laguntza, eta azkenen hor, eragile ezberdinez osaturiko lantalde bat daukau, hori horrela eramaten. Hasi berriak, Debagoiena 30 plataforman barruaren prototipo bada. Berez, guk txertatzen gara eraldaketa sozialetan, ez? Gure elkartea oin dela 8 urte sortu zen, eta beti kolektibo inmigranterekin lotuta, ez? Baina ibilbide horretan, konturatu ginen, gizarteratzeko prozesu horretan, hainbat gauza kontutan hartu bidiren. Eta horietako bat da lan mundura gerturatzia, ez? Eta horregatik, prozesu horretan, ekintza kultural edo sozialetik pasau gareia lan mundura begira ekintzetara, Eta oin, zorionez, aurkitu dugu ibilbide honetan plataformarekin, ez? Eta haiek ikusten dute, bai dala posiblea apostu bat itxia prototipo hau itxeko. Eta zertan datza, daukogun elkartetik edo egituratik eitia 3 zutabe. Bat izango litzake elkartia, eta hor landuko dugu bai harrera integral bat itxia, eta ozio, aldi berean, gero, bigarren zutabea, formakuntza formala, ez? Batez ere, joskintzari lotuta. Hau da, zertifikado bat ataratzia, lanbideko zertifikado bat ataratzia, formakuntza baten ostian, ez? Eta hirugarren zutabia da, produkto propio bat sortzia. Eta hori da. Eta produktu hori sortzen dugunean, eukiko dugu aukera lanpostuak sortzeko. Hemen ikusten duzunez bezala, badauko espazioa, badauko makinarisa, badauko jentia, ez? Batez ere emakumeak dire gerturatzen dienak, haiek superprest daz lana itxeko, baino falta jaku egitura hori. Orduan, hasi berriak egin nahi dauena, prototipua egin nahi dauena da, egitura hori garatu. Azkenean guguruna da espazio berri bat sortzeia, hainbat helbururekin. Baina fokua da ekintzailetasuna, baina ia gehiago enpresen barne ekintzailetasuna bultzatzeko industriaren transizio justu baterantz. Hau da, espazio berdinean enpresako jendea, eskolako ikasleak, eskolako ikerlariak, beste fakultateako ikasleak, zentro teknologiko ikerlariak. Hainbat agente eta hainbat partaide edukitzen leku berdinean, negozio ideia berria garatzeko. Bai, enpresa berri bezala edo existitzen den enpresa baten diversifikaziorako linea lerro bat bezala. Hortarako espazio hori, izan behar da irekia alde batetik, guru gizartere ireki egon dadin, gure laborategiak ere irekiko ditugu hortara, gu dauzkagu eskala industrialeko ekipamentu pila bat daukagu, eta hor ja prototipo industrialak egin daitezke.
Gero behar dugu baita espazio batzuk rozea bultzatuko dutenak, ez? Eta hortarako egiko ditugu gazteak zaharrekin nahaztuta, ingenieriak, enpresagintzako ezagutzarekin daudenak, bai, eta enpresa eta unibertsitateko jende, ez? Nahazketa guzti hori bultzatu nahi dugu, hor aberasgarria izango dela pentsatzen dugulako. Elkarlanen, nahi duguna da gainera, proiektu hau hasieratik konpartitu esan dadila Bailarako beste agente batzukin, ez? Debagoiena barruan da hau, Debagoienako enpresa, Debagoienako udaletxeak, orain arte egin ditugun kontraste guztia positiboa dira. Eta hori nahi duguna da proiektu hori eraikitzea, proiektu kontzeptual hori eraikitzea, danon parte hartzeakin. Muy bien, pues estos son 4 prototipos. Si queréis información respecto a los demás, la tenéis en la página web, como ya hemos dicho. Antes de terminar, Elena, has mencionado que ya se han identificado varias áreas para actuar. ¿Y en cuáles vais a centraros el año que viene? Muy bien, pues como ya ha dicho Nintza, hemos analizado ese interés, esa capacidad transformadora existente en el valle. Hemos estado analizando todo eso y al mismo tiempo también hemos estado generando un marco de consenso junto con los distintos agentes y hemos determinado los retos específicos, hemos elaborado prioridades porque no podemos responder a todos los retos de manera simultánea. Y ahora ya hemos pasado en otoño a la segunda fase, a la segunda parte, por así decirlo. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar unos retos específicos, por ejemplo, el futuro del trabajo, que ya el año pasado trabajamos, y otros 2. Por una parte, la energía. Y en este caso, la primera apuesta va a ser el cambio del modelo energético, urbano que tenemos en el valle. Entonces ahí queremos pasar a la acción a través de estos prototipos de la cartera y finalmente vamos a trabajar también la inclusión, el empleo, por supuesto. Creemos que el trabajo es importante en el diagnóstico, la ciudadanía también nos ha dicho que eso tiene una importancia especial en nuestro valle. Y queremos también incluir aquí el objetivo de la inclusión, porque creemos que cuando pensamos en el futuro de nuestro valle, pues la cohesión social y la igualdad de oportunidades son elementos muy necesarios. Por lo tanto, los queremos incluir desde el principio. ¿Por qué estos ámbitos? Primero, porque son de interés, el interés de la ciudadanía, porque la Administración está dispuesto a impulsar estos ámbitos y porque creemos que hay una oportunidad de trabajar de manera conjunta para desarrollar propuestas muy potentes en esos ámbitos. Entonces, a lo largo de este año vamos a centrarnos, como digo, en esos ámbitos concretos. Sin duda tendremos noticia de los resultados que vayáis obteniendo. Muy bien. Nos habéis enviado 2 preguntas a través del email. Aquí nos las han traído nuestros ayudantes. Elena, las 2 son para ti y con esto terminaremos esta sesión. ¿Por qué el euskera no es un reto? Bueno, el euskera es un reto para este proyecto, como muchos otros, por supuesto. Es uno de los elementos que están integrados desde el principio. En este año y medio hemos trabajado con los agentes y con la ciudadanía en la definición de los retos. Han salido muchos y, como hemos dicho antes, pues no podemos, desde luego, enfrentarnos a todos a la vez. Entonces tenemos que pensar en los que aportan valor añadido, los que están relacionados con la sostenibilidad, etcétera. Esos son los que hemos priorizado, como hemos dicho anteriormente, porque es urgente y porque desde luego van a ser esenciales en los próximos 10 años.
y van a formar parte de nuestra línea de trabajo en los próximos 10 años, no solo aquí, sino a nivel internacional. Entonces tenemos que pensar en qué modelos y qué modalidades queremos desarrollar aquí. Si queremos modalidades activas en las que queremos implicarlos. Entonces, en cuanto al euskera, aunque no lo vamos a trabajar de manera directa, desde luego va a estar ahí siempre de manera transversal. Lo vamos a tener muy en cuenta. Desde luego, la actividad de nuestro grupo de trabajo casi en su totalidad es en euskera. También trabajamos en euskera de manera muy natural, y luego en cuanto a las acciones de comunicación, cuando organizamos cualquier actividad, etcétera, desde luego, con mucha intención, el uso del euskera es algo que cuidamos muchísimo. Como ejemplo, mencionaré que en julio organizamos un seminario con muchos agentes internacionales y locales, y ese seminario se realizó en euskera íntegramente con interpretación simultánea al inglés directamente. Entonces eso es un elemento consciente que cuidamos de manera muy consciente y desde luego que queremos seguir cuidando en el futuro. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo se puede participar? Es la segunda pregunta. Pues como hemos dicho, tenemos esa vocación participativa, habrá posibilidad de participar poquito a poco. Estamos en una fase muy inicial todavía. Y es cierto que no tenemos todavía muchas oportunidades a nivel diario, pero vamos a entrar en una nueva fase, vamos a trabajar en la energía, en la inclusión laboral, y entonces poquito a poco sí van a surgir oportunidades de participar de maneras diferentes. Seguramente los procesos que realicemos en cada reto, pues tendremos que conectar con los distintos agentes. Pero si cualquier agente local de fuera del valle, de la comarca, quiere participar o aportar cualquier cosa, por supuesto, estaremos encantados, y los animamos a que se pongan en contacto con nosotros. Y desde luego tendremos en cuenta lo que tengan que decir. Muy bien, Elena, muchísimas gracias. Gracias, Josu, también a ti. Hemos llegado al final. Gracias a Igor y a Onintza también. Gracias a Mariela Barquero por la interpretación, porque todo lo que hemos hablado aquí en euskera lo ha traducido al castellano. Y muchas gracias al Instituto Miguel Altuna por habernos cedido este salón. Tenemos un formulario, como he dicho al inicio de esta sesión, un formulario que nos gustaría que rellenarais para recoger vuestra opinión. labur.eus, ahí es donde está ese formulario disponible, y si queréis obtener el boletín, también lo podéis recibir apuntándoos en labur.eus/debagoyena.2030. Os animamos a que entréis ahí, a que respondáis al formulario, y desde luego a la página web tendréis toda la información del proyecto disponible. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.